político, sociólogo electoral, abogado constitucionalista y profesor universitario. Está conectado desde Sucre. Andrés, bienvenido a Sígame los Buenos. Nosotros estamos aquí festejando ya el mes aniversario de la paz. Bienvenido, muy buenos días, Andrés. Buen día, Andrés. Un día, un gusto estar con ustedes. Por favor, si puedes conectar tu micrófono. ¿Está conectado? Ahora sí. Ahora sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, buen día, un gusto estar con ustedes. Ve, Andrés, un poco, ¿cómo estás viendo la campaña electoral? ¿Cómo estás viendo este proceso que está viviendo Bolivia con todo lo que está ocurriendo rumbo a las elecciones del 17 de agosto? Un gran debate en las sociedades contemporáneas es en qué medida la evolución tecnológica y la cuarta revolución industrial puede plasmarse en una campaña electoral, en, un, en una área en la cual es muy reacia a la tecnificación, ¿no? Toma en cuenta que el caso mío es un caso muy particular, o sea, yo soy doctor en marketing político, yo soy un PhD. Eh, Muchos de los que se vinculan a la política no tienen mayor formación universitaria específica en política, son abogados y otros que le meten nomás a la política, ¿no? Entonces es muy complicado que la política esté tecnificada de una manera en la cual los grupos focales, el uso del Big Data, del Data Science, las encuestas y otros que trabajamos, se trabaja de manera técnica, no es nomás yo le meto, agarro la bandera y me voy a la avenida del poeta y va a salir la campaña, haces eso y vas a perder. Una campaña se maneja de manera técnica, se estudia muchísimo. Y esto viene una tendencia fuerte en todo el continente, ¿no? En otras campañas presidenciales que he trabajado a lo largo del continente hemos trabajado de esa manera. En Bolivia son muy reacios, ¿no? El político boliviano es muy difícil, eh, porque tiene una serie de estereotipos, de imaginarios sociales, de que las cosas se hacen de una manera, y hacer que esta mentalidad sea diferente y se acerquen a la técnica, a la ciencia, es muy difícil. Por eso tenemos campañas tan poco científicas, tan poco claras, malas elecciones de vicepresidentes, malas elecciones de candidatos. Eh, Ven una encuesta en un medio de comunicación y entran en crisis cuando una encuesta es simplemente un instrumento. Yo soy un convencido que en sociedades inestables como Bolivia, los trabajos como las encuestas y otros que son trabajos eh, cuantitativos no son relevantes, deberían hacer trabajos cualitativos, porque es lo que te va a dar mayores tendencias del comportamiento social y poder inferirlo al voto, ¿no? Eso estudiamos mucho también en sociología electoral, del cual yo soy profesor también universitario. Entonces, ese tipo de elementos deben ir eh, como parte de una campaña moderna, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo en pleno siglo XXI campañas del siglo XX en Bolivia y eso hace que sea tan dificultoso poder tener buenos resultados, ¿no? Tuto y Samuel están hace un año en campaña y no mejoran muchos porque siguen haciendo campañas del siglo XX básicamente. Quisiéramos que nos expliques un poco en qué, además en facilito, ¿no, Gaby? Porque nosotros Sí. vemos un poco ese tema de explicar en facilito a la gente las cosas. Primero, empecemos por Tuto y Samuel. Tú dices que están hace un año, pero ¿por qué crees que sus campañas no han prosperado? Y por otro lado, quisiera que analicemos también el caso específico de Andrónico Rodríguez, que ha optado por el silencio. No va, desde que es candidato, no habla, no dice mucho. Por fin, este domingo va a estar en una entrevista con Unitel, me parece, ¿no? Pero ¿cómo ves el silencio? ¿Es una estrategia? ¿Es también simplemente mantenerse callado? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué meta? Eso sería interesante que analicemos, por favor. Perfecto. En el caso de Tuto y Samuel, ellos debían haber planteado lo primero, unos trabajos especialmente de grupos focales, combinado con Big Data y Data Science, es decir, ponerlo en facilito, me estoy poniendo en difícil. Mm, ¿En qué lugares del país me podrían votar y en cuáles no? Y en lugares que no me podrían votar, ¿qué hago para ser atractivo? A Tuto le cuesta mucho en La Paz, históricamente. La Paz no lo acompaña con el voto. ¿Cómo haría que La Paz me acompañe con el voto? Mm, En ese sentido, si ese es el objetivo, se debía armar una campaña, aunque sea delimitarla para La Paz con esas características. Pero si quieres llegar a lo que es el paseño, es un estudio, y esto estudiamos mucho los sociólogos, ¿cuál es la identidad social del paseño? ¿Cuál es la identidad cultural del paseño?
acércate a eso y trata de hacer una campaña. Es mucho más complejo, pero yo facilito, y puedes armar las listas y el tipo de campaña para eso. Pero para ese tipo de campaña, por ejemplo, para ponerlo gráfico, te servía un senador como el señor Ormachea, no te sirve absolutamente para nada. Si quieres acercarte a la identidad general del paseño. Entonces, ahí está mal hecha la campaña. Y tu primer senador no tiene nada que ver con tu necesidad política, está mal hecha tu campaña, es una campaña mal hecha. Así traigas un asesor súper reconocido como Durán Barba, está mal hecho. Si querías acercarte a los jóvenes con objetivo nacional y pones al señor Velasco como vice, el señor Velasco no representa nada de los jóvenes, es básicamente un candidato muy poco formado políticamente, con enormes dificultades comunicacionales, cuando la tendencia de los jóvenes es tener mayores virtudes comunicacionales, ¿no? Esto por fruto de las sociedades del algoritmo, de las redes y otros. Entonces, ahí hay una mala campaña mal hecha, ¿no? Entonces, como verás, a eso me refiero con una campaña mal hecha en el caso de Tuto Quiroga, muy improvisado, ¿no? Yo con mis amigos decido y le meto nomás. Eso no suele funcionar hoy en día. En el caso de Samuel está en una barrera, no supera esta barrera, si bien es Perdón, antes de que pases a Samuel, sí. perdón, hablaste de un asesor. ¿De qué asesor concreto te refieres? ¿Y quién es él, si nos puedes dar alguna referencia? Jaime Durán Barba es un asesor ecuatoriano muy reconocido en el continente. Trabajó la campaña de Mauricio Macri en Argentina, desde que él era jefe de gobierno, vendría a ser como alcalde, para que sea más entendible para la gente que nos escucha. Después estuvo en la segunda vuelta de Guillermo Lasso, también colaboró en otras campañas a lo largo del continente, también estuvo en algún momento en el Brasil, no le fue muy bien, pero ha estado en el continente trabajando también varias veces en México. Entonces, es una persona muy reconocida a lo largo del continente por su trayectoria política, como asesor, como consultor, pero este desembarco en Bolivia hasta ahora ha sido llamativo, porque cuando uno trae un asesor de esa trayectoria, de esa relevancia, pues espera una campaña diferente, ¿no? No es una campaña tan improvisada con Tuto. Ahora, ¿qué se dice en el círculo de los consultores internacionales, ¿no? Que el presupuesto tal vez de Tuto es muy pequeño y que eso le limita, que hay mucho desorden, que las pujas internas entre Branco y Don Nayar en Santa Cruz hacen imposible llevar a cabo una campaña ordenada, de ahí el problema de las denuncias contra la diputada de Samuel Doria Medina del tema del narcotráfico, que ha caído muy mal. Entonces, todos esos problemas internos, al parecer, serían una dificultad. Pero a priori ha traído a alguien top a nivel latinoamericano y debería haber funcionado mejor esa campaña, ¿no? A eso me refiero. Bien, ¿y cómo ves a Samuel antes? Sí. Samuel por primera vez está teniendo un buen resultado previo, pero yo me quedo con un dato, ¿no? De los porcentajes que tiene Samuel, hay un gran número que no es un capital político sólido. ¿A qué me refiero? Que ese, digamos, 18%, 20% que votaría por Samuel, no es un voto duro, no es un voto sólido. Si hay otras circunstancias, podría cambiar. Entonces, no es que a partir de ahora Samuel tiene todo para crecer hacia arriba. Es muy relativo. Yo digo que esta es una campaña abierta. Comparo mucho con mi experiencia de la campaña presidencial del Perú, la que ganó Pedro Castillo. 2 semanas antes, nosotros no lo teníamos a Pedro Castillo. Y no era que habíamos hecho mal nuestro trabajo. No solo nosotros, otros consultores también. Y alguien que vendía el 2% y tenía 500 seguidores en Facebook, no había TikTok en ese tiempo, va a segunda vuelta. Y bueno, era parte de lo que la sociedad quería en ese momento, quería un cambio brusco. Entonces, estas cosas pueden pasar, no es que el encuestador sea malo, sea un irresponsable o sea un vendido, como también le dicen, no, hay márgenes de inestabilidad en la sociedad que no se pueden controlar. Tenemos en los datos que yo manejo casi un 40% de entre blancos, nulos, no sabes, no respondes. Entonces, es una elección abierta. Lo que me preguntabas de Andrónico, el silencio. Los clásicos griegos, ¿no?, decían que si no tienes nada bueno que decir, mejor que no lo digas. Esa es la filosofía clásica. Los griegos partían de eso. Silencio es un mejor consejero si no tienes claridad en lo que vas a decir. Siguiendo ese viejo precepto de hace más de 2000 años, no es malo que se calle, no es malo. Más bien termina siendo su virtud en este contexto en el que todo el mundo quiere hablar cualquier cosa. Entonces no es malo tener calma y no hablar. El problema es en la medida en que estamos a menos de 50 días de la elección y él tiene que cohesionar al voto popular.
ni siquiera digo de izquierda, porque eso es muy relativo, que es izquierda y derecha hoy en día, al voto popular, a la gente que ha votado en estos casi 20 años de manera mayoritaria, además. Si logra convencer a una gran mayoría de ese porcentaje, se asegura su segunda vuelta. Ese es el desafío que él tiene. La ventaja es que tiene que la señora Copa, que podría disputar el voto popular, no termina de despegar a priori, sigue siendo alcaldesa, difícil que haga campaña así. Y el señor Castillo viene con la mochila de la gestión de Luis Arce, que en gran parte de la percepción de los bolivianos no habría sido una buena gestión. Entonces, en ese sentido, sus posibilidades de una segunda vuelta pasan por ahí. Pero sí, en las siguientes encuestas, lo lógico sería que empiece a subir más los porcentajes. Bien, cuando son exactamente las 8:36 de la mañana, estamos en un contacto en vivo y en directo con Andrés Delgadillo, sociólogo y estratega electoral. Querido Andrés, ¿cuánto influye que La Paz sea sede de gobierno y tenga ese volumen de empleados públicos dependientes del Estado en la preferencia de voto? Es un capital político sólido, ¿no? Es decir, es gente que debería comportarse de una manera electoralmente, cuando en tiempos de crisis las personas suelen tener comportamientos lineales, ¿no? No suelen salirse de eso, conservar el trabajo, las expectativas de vida y otras. Entonces, en ese sentido, lo lógico sería que una parte de ese porcentaje apoye al señor Castillo, pero eso es muy relativo. En la medida en que el señor Castillo no despegue, si fuese el caso, hay que verlo, podría una gran parte de ese voto emigrar a ser un voto de Andrónico. Lo que sí, en lo que se equivocan muchos de los denominados opositores, es que quien ha votado de manera constante a lo largo de estos 20 años por el MAS, no va a votar por Tuto Samuel ni el señor Dum, que entiendo que hoy se resuelve su situación y no de la manera favorable para él. Entonces, no van a votar de esa manera. Van a buscar una opción que se acerque a su percepción popular. O sea, hay una generación en el país que no ve de manera negativa a los gobiernos del MAS. Sí cree que hay dificultades, cree que el presidente Arce no ha sido el mejor conductor en este momento y con un cambio de conductor y una chapeada el vehículo todavía puede avanzar, puede seguir. Entonces, hay gente que cree en eso. Y ese porcentaje aún le permite a quienes representen esa candidatura asegurar una segunda vuelta, porque es un porcentaje que básicamente podría llegar al 30%, y eso te asegura una segunda. Ya en la segunda vuelta son otros factores los que habría que tomar en cuenta para ver una tendencia de un posible ganador a la presidencia. Andrés, tomando en cuenta que en esta última encuesta, Samuel Doria Medina, que tiene el 19,6% de preferencia, Tuto Quiroga, que tiene el 16,6% de preferencia, y Andrónico Rodríguez, que tiene el 13,7%, que es el candidato de la izquierda que está mejor posicionado en todo caso, ¿no? ¿Estos votos realmente no van a ser al 100% consolidados? No, estamos en un tiempo líquido. Los tiempos líquidos dicen que las personas no toman decisiones estables, y eso tiene que ver con los modelos de sociedad que hoy en día tenemos. O sea, es un tema mucho más grande. Es también una dificultad que tienen nuestros políticos en Bolivia. Piensan que Bolivia es un microclima y que las relaciones sociales y los modelos de sociedad no están interconectados hoy en día, en sociedades en red, sociedades globales. No funciona así, es muy inestable la percepción. Hoy una persona te puede decir Samuel y mañana puede ser otra opción. Entonces, hay esa posibilidad. Ahora, también hay que tomar en cuenta y resaltar que muchas de estas encuestas, los márgenes de errores en el área rural en Bolivia son muy altos, ¿no? Entonces, es lógico pensar que quien represente el voto popular o de la izquierda va a tener un porcentaje mucho más alto que el que aparece, ¿no? Eso lo hemos visto históricamente con Evo Morales. Evo Morales siempre tenía un porcentaje más bajo del que después aparece en las encuestas. Y es normal, porque muchas veces en los barrios populares tienen temor a decir, yo voto por Andrónico. Entonces, muchos de esos blancos nulos pueden ser votos Andrónico, Eva Copa o Castillo, es posible, y puedan tener en el área rural aún una presencia. Yo, otros estudios que he visto privados es que en el campo no diremos que está intacto el voto masista, por llamarlo así, pero sí un gran porcentaje no quiere un cambio a las ideas de Tuto o de Samuel o de Dum. Entonces, eso de pensar que el MAS está acabado, esas conclusiones muy lineales de Samuel Tuto segunda vuelta, aún son muy apresuradas.
Para destacar lo que dices, realmente es importante saber, tú dices que hay un voto duro que está en la área rural principalmente, que favorece al MAS. ¿A cuánto asciende más o menos? Decías 30%, ¿es ese monto o es un poco más incluso de voto duro que va a favorecer? Además, me imagino que ese voto va a migrar. Ese voto antes se daba para Evo Morales, pero hoy seguramente de repente el destinatario podría ser Andrónico porque es el mejor perfilado. ¿Es así? Y además, obviamente, el voto un poco ocurría también antes en la historia con el MNR, que el MNR tenía un voto, digamos, que siempre apoyaba y era un voto cerrado. Ese es un voto que no ve, como dices, que no tiene, digamos, que es un voto, no sé si de corazón, un voto que va a apoyar a la izquierda. ¿Cómo ves este tema? Sí, es evidente que gran parte del voto rural, los datos hablan de arriba de un 80% del voto rural que antes votaba por el MAS, sigue pensando en ideas vinculadas al MAS. ¿Quieren llamarle de izquierda para que sea entendible? Sí, yo le diría más a estas miradas populares que han administrado el país los últimos 20 años y se mantiene intacto. Es decir, va a pasar eso, no es que en Candúa, Monteagudo, o en el Porvenir Pando, o en el norte de La Paz, que han votado de cierta manera en estos 20 años, van a cambiar completamente, drásticamente electoralmente. No funciona así. Salvo que el candidato realmente genere una revolución total, ¿no? O sea, un candidato de esos que te cambia todo, ¿no? Que te supere cualquier mirada de voto tradicional, ¿no? Un fenómeno Milei en la Argentina en su momento. Entonces, candidatos así, que te generen un revuelo, que no terminas de entender bien qué es, que también representen mucho a las... El outsider, ese es lo que se llama outsider, ¿no es cierto? Pero un outsider de verdad, pues, un outsider de verdad nunca ha trabajado en el Estado, es crítico, no se peina, tiene las formas, grita, llora al ver un perrito, eso es un outsider. O sea, lo otro no es, digamos, es un buen intento, pero no funciona así. No es un hombre acartonado, te diría. Eso es un outsider. Okay. No es un hombre acartonado, es un tipo que si vos ahorita le pones una canción de Luis Miguel y le gusta, canta. Eso es. Sin pelos en la lengua. No, sí, canta. Claro. Es eso. Pero no se ve un perfil así en esta elección, o sea, estamos ya, no va a presentarse tampoco. Todos acartonados, encorbatados para el debate, con el zapato lustrado y las manitos bien lavadas para ir al debate. Completamente acartonados, ¿no? Por eso cuando van a territorio, no van al área rural, se mienten. No, me quieren. ¿Cómo has interactuado para ver que van a votar por vos? O sea, ¿qué sabes de sus necesidades? O sea, sabes que, por ejemplo, hay una comunidad en Macharetí, en Chuquisaca, que la escuela está a 50 kilómetros y hay un padre, una investigación que he hecho, y un padre tiene que andar en su bicicleta media hora, deja a un hijo en la escuela, vuelve otra media hora, maneja, otra media hora lleva al otro hijo, 2 horas al día se pasa para que sus hijos puedan estudiar. ¿Conoces esa historia? O sea, un político sabe eso, que hay gente en Bolivia que tiene que 2 horas estar pedaleando una bicicleta para poder llevar a sus hijos al colegio. O sea, si no empiezas a entender que Bolivia es mucho más profunda de lo que aparece en nuestras ciudades capitales, pues no eres un candidato competitivo en lo ancho del país. Por eso, Andrés, es que tú hablas y mencionas el tema de la identidad general, bueno, para cada departamento también, ¿no? Que no existen los candidatos con este tipo de identidades y que realmente sepan cuál es la realidad que se está viviendo en los diferentes departamentos de nuestro país, ¿no es cierto? Y en los rincones. Hace unos años yo realicé una investigación. Yo hago también mucha investigación científica, soy profesor universitario en San Francisco Javier hace más de 10 años. Y preguntábamos, ¿qué es ser boliviano? Básicamente la investigación estaba dirigida a eso. ¿Qué es ser boliviano? Y queríamos saber, y en muchos lugares, por ejemplo, nos decían que ser boliviano era haber visto al presidente por primera vez bajar en su helicóptero. Yo sé que parece algo jalado de los cabellos, que es mucho más complejo ser boliviano. Claro. Pero el sentirlo presente al Estado ahí, poderlo tocar a Evo en su momento, pues fue sin ser boliviano. Entonces, un candidato tiene que entender que para ser muy fuerte electoralmente tiene que generar esas emociones. No soy evista, nunca he trabajado para él, soy muy crítico de su gobierno, pero los datos son esos. Entonces, por eso Evo es tan fuerte electoralmente. Por eso, si no tenía esa dificultad,
jurídica, que no le han dejado ser candidato, pues, en todas estas encuestas Evo iba a salir primero, pero candidato muy fuerte. Después podemos debatir si no nos gusta las ideas, que es responsable de este modelo, de esta crisis, el derroche, todo eso podemos hablarlo, pero políticamente es un hombre muy fuerte electoralmente. Entonces, los candidatos están muy lejos de generar esas emociones, ¿no? De ver llorar a un político y llorar, de tocarlo y decir esto es ser boliviano, muy lejos de eso, son candidatos de transición. Por eso el que gane va a tener un enorme desafío, la gente no le va a tener mucha paciencia, y si no es un candidato sólido, lamentablemente va a tener enormes dificultades, y los que más van a sufrir son la gran mayoría de los bolivianos, que son los que más están sufriendo por la crisis económica, que es lo que a uno más le preocupa, ¿no? Los grandes sectores populares, que son los que con mayor dureza sienten el golpe de la realidad económica que está teniendo el país. Mira, qué interesante, Marcelo, lo que nos menciona Andrés con el tema de generar emociones, el tema emocional en todo aspecto, y ahora digamos que estamos viviendo este trance político tan fuerte. Es vital, es de vital importancia, y en cualquier tipo de situaciones en general, ¿no? Las emociones, y eso es lo que mucho, pienso yo, no se toma muy en cuenta, las emociones del ciudadano boliviano, las emociones de la gente que realmente está sufriendo, que está sintiendo, que tiene ese miedo, y tenemos todos esa incertidumbre como tal. ¿Tú qué crees, Andrés, o cómo manejarías tú algún tipo de estrategia emocional para que los candidatos puedan llegar, exacto, a los ciudadanos bolivianos? Gran pregunta, Gaby. Sí. Sí. Evidentemente la gente vota por emociones y no por razones, ¿no? Si votamos por razones, por ahí tendríamos mejores políticos en América Latina, y no es el caso, ¿no? Claro. Buscaríamos mejores currículos, mejores perfiles, personas honestas, ¿no? No solemos votar así en América Latina, es totalmente emocional nuestro voto. Y para ser un candidato emocional, primero que tiene que tener virtudes el candidato, ¿no? El candidato es completamente acartonado, y bien le ponen la guirnalda y está preocupado de que esté mojada del gusanito, está complicado. No es precisamente, no sabe dónde se ha metido, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien que entienda mucho las realidades, con muchas sensibilidades, ¿no? Esas sensibilidades que le permiten tener una lágrima, pero que sean naturales, porque la gente se da cuenta también si estás mintiendo, ¿no? Tiene que nacer, o sea, el candidato tiene que ser bueno. El consultor ayuda en un 5 o 10%. ¿No? Sí, tiene una persona con sensibilidad, una persona de estos tiempos. O sea, ¿cómo es una persona de estos tiempos? Que ve un perrito en la calle y si tiene un pancito le invita, que se adopta. Yo tengo gatitos que he adoptado. Sí, hace rato vimos uno que subió por ahí. Hermoso tu gato. Sí, no, es una historia increíble porque tenía las piernitas fracturadas, nadie quería pagar el tratamiento y lo adopté. El otro en un basurero, al volver de clases, justo estaba caminando y venga, y así se han yeah. Pero esas son las nuevas generaciones, ¿no? Claro. O sea, tener esa sensibilidad de ver una persona de la tercera edad que está tratando de vender una masita, que ha hecho un queque para ganarse unos pesitos, que está difícil la situación, empezar a entender que la gente la está pasando mal. Quien entiende eso, tiene esas sensibilidades, ¿no? Yo te aseguro que de los presidenciales no se han subido un micro en lo que va del año casi todos. Y tal vez no me equivoco, o sea, ni deben saber cuánto es el pasaje de micro, ni cuánto está el pilfrut, digamos, ¿no? que es lo más popular en este país cuando uno quiere refrescarse. O sea, son tan divorciados de la realidad que es muy difícil que tengan sensibilidades. Qué fuerte. O sea, ese es el gran problema, ¿no? O sea, Milei era fuerte por eso en Argentina. Era un tipo que andaba en micro, que los niños lloran, que lo abrazan, que canta Bunny Show de la renga, de rock, que era arquero de fútbol, que se botaba al barro, que tiene perritos, que juega con los perritos, que está rodeado de mujeres porque es divertido, es decir, tiene a su hermana y llora al ver a su hermana, sus diputadas son mujeres, le hacen las patillas como Wolverine y él se deja y le parece gracioso. O sea, tiene que tener esas percepciones, claro. Tiene que ser moderno, como lo fue Boric también en Chile. Boric Andrés, fue moderno, fue innovador, no usaba nada, etc. Tal vez eso es un poco de demagogia. ¿Será que es mejor hacer demagogia a demostrar capacidad? El problema es que el voto no es racional, ¿no? Tú tienes que ganar la elección. O sea, fuese lindo que votáramos por las capacidades y el currículum. Lo que es lo ideal, llegar a un equilibrio, ¿no? Que tengas esa capacidad de ser un poco diferente, generar emociones en campaña y después estés capacitado para el cargo. Eso es lo ideal. No siempre pasa.
Y cuando no pasa son todas las críticas que le dicen populista, irresponsable. Pero lo cierto es que el primer objetivo es ganar una elección, ¿no? O sea, si quieres ganar una elección y ser fuerte, tienes que tener este tipo de cosas. Ahora, que después le puedes poner, tienes que estar formado, de acuerdo, comparto al 100%. Político que asume una presidencia y no está formado, pues es muy grande el daño que va a hacer a una sociedad. Hay que estar formado. Pero para estar formado no es solo decir, miren, yo tengo los 5 doctorados y soy una persona muy ilustrada y voy y gano. O sea, no es así. Yo les comparto una anécdota. Un cliente que tiene un currículum impresionante en América Latina, incluso fue finalista de Premio Nobel, plantea algo interesante, ¿no? Él quería su programa de gobierno, que eran como 600 páginas, publicarlo y que la gente le diga, miren qué buen plan de gobierno y qué inteligente este hombre, mira lo que va a hacer si gana la elección. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues esas cosas no funcionan, ¿no? Podría haber sido mejor un meme que haga con algo entretenido y hubiera generado mayor tendencia. Que después hay que tener el plan y hay que estar preparado y tener buen entorno, pues es otra cosa. Pero una elección no se gana con aspectos racionales, sino con emotivos. ¿Has trabajado en campañas específicas en algún medio? Hablabas de Perú, tengo entendido, y cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cuáles han sido los resultados? Sí, se ha trabajado en el Perú, también se ha hecho trabajos también en el Brasil, en el Ecuador, en varios lugares en los cuales se da la oportunidad. También acá en Bolivia alguna vez tengo algún cliente que pide una encuesta, un grupo focal o algún trabajo específico. Sí, con los presidenciales en Bolivia es muy difícil, no estoy haciendo absolutamente nada en esta elección por una decisión personal. Es muy difícil trabajar con personas que parten del criterio que ya lo saben todo. Y la mayoría de los candidatos tienen ese criterio en Bolivia, entonces es muy difícil. Si uno no está dispuesto a escuchar y a entender de que en los grupos plurales y armando buenos equipos se escucha, es muy difícil, es muy difícil. Lo mismo pasa en la academia, en la ciencia, si uno no tiene la mentalidad abierta o si uno no está dispuesto a escuchar a sus alumnos, pues mejor que no sea profesor, ¿no? Pues si uno entra al aula con la idea de que ya lo sabe todo y que es el dueño de la verdad, pues no es un buen profesor y no aporta en nada al conocimiento de la ciencia. Lo mismo pasa en la política. Entonces, sí, son experiencias que van funcionando, en las cuales hacemos mucha investigación de campo, muchos grupos focales, levantamos encuestas, hacemos análisis profundos de la historia del país, de la sociología. Yo me ponía a pensar el otro día y decía, sé que también creo que Manfred tiene un mexicano, creo que Samuel también es otro mexicano, no tan conocidos como el de Tuto, pero entiendo que están dando sus primeros pasos en la consultoría política. Yo digo, venir a Bolivia y sin conocer nada de Bolivia hacer una campaña, ¿se puede? Yo me da escalofríos. Bolivia es uno de los países más complejos para estudiar su historia y su cultura. Tenemos bagajes y formaciones sociales muy diferentes. Somos un país con fracturas, por un lado. Por otro lado, somos países con identidades complejas. Somos con un proceso de modernidad que viene, con una generación de jóvenes emergentes que ha entendido que estudiar en las universidades era positivo, pero que no consigue trabajo. Entonces ahí se genera una duda. Con padres que se esfuerzan muchísimo por el día a día, por mejores condiciones de sus hijos, que tenemos a nuestros adultos mayores en casa, no los abandonamos en la calle como tienen otros países. El Perú, por ejemplo, tiene índices muy altos de adultos mayores en indigencia. Es decir, somos un país muy complejo con muchas identidades. Llegar a un país sin saber esto y querer manejar, muy arriesgado, ¿no? Entonces, complejo manejar la campaña en un país, no es meterle nomás, requiere mucho estudio, mucha preparación y hacer grupos grandes. Y es parte de lo que hemos venido haciendo estos años. Es evidente que la situación es complicada para poder ayudar, para poder orientar, por la misma historia que tenemos evidentemente los bolivianos, querido Andrés, pero ¿cómo te manejas tú o cómo puedes lidiar con esos pequeños problemas, entre comillas, para poder ayudar y orientar en estas situaciones? Lo más importante es tener la mentalidad amplia, ¿no? Plantear de lo que se plantea como una característica central, por ejemplo, de la antropología. No soy antropólogo, pero esto me parece importante, el relativismo cultural. Ninguna cultura es superior a otra, ninguna mirada es superior a otra. Cuando tú partes de ese paradigma, pues estás con las ganas de querer comprender cómo son las sociedades. Es muy difícil entender cómo es una sociedad, pero hay que tener la mente lo suficientemente abierta para entender. Deshacerte de ciertos prejuicios ideológicos, y esto te permite epistemológicamente poder comprender cómo funcionan estas realidades.
Si comprendes cómo funcionan las realidades, vas a poder establecer patrones de comportamiento social. Si estableces eso, vas a poder inferir tendencias electorales. Y si tienes tendencias electorales, ves, empiezas a ver con números cómo puedes ir ayudando a tu candidato. Pero es muy complejo en general, ¿no? Es una disciplina, una especialidad, la consultoría, la asesoría política muy compleja que requiere mucha formación y requiere mucha claridad a la hora de ir trabajando, y sin lugar a dudas el poder hacer trabajos serios, responsables, y también que el cliente, que el candidato te permita, ¿no? Porque también hay algunos que son completamente reacios, que creen que ya lo saben todo, que ellos son perfectos, y que si la gente no los vota es la gente por tonta y no ellos que no han hecho las cosas bien. Entonces, con ese tipo de errores conceptuales se lidia permanentemente en América Latina. Andrés, me pongo a pensar ahora, no sé si estará bien o estará mal lo que te voy a preguntar, pero bueno, se me ocurre y tengo esta curiosidad que de pronto me nació. ¿Tú crees que sería factible preparar a los políticos para antes poder publicitar, digamos, su candidatura para cualquier elección electoral, prepararlos emocionalmente, intelectualmente? Hay demasiadas falencias, creo yo, en la mayoría de los políticos. ¿Qué opinas tú? No, totalmente. Sí, se hace ese trabajo. Lamentablemente es muy raro el cliente en América Latina que dice yo voy a ser candidato, tengo un año y me quiero ir formando, ¿no? Y quiero ir formando equipos de trabajo, ¿no? Porque eso también es muy importante, que tengas un equipo sólido más allá de los consultores de campaña para después, si ganas, hacer una buena gestión. Ajá. Porque ese es otro tema, ¿no? Hacer una buena gestión también es otro detalle no menor. Y la gente la tienes que ir formando antes. ¿Quiénes van a ser tus ministros, tus secretarios, tus viceministros? Yo el otro día hacía un cálculo. Dice, más o menos el que sea presidente de Bolivia necesita 200 personas que él considere que están capacitadas para ayudarle a la administración. Entre ministros, viceministros, directores, autoridades de impugnación y otros. Son casi 200 personas. O sea, 200 personas que vos digas, yo los conozco y son buenos. Y del día uno van a plasmar mi mirada de país en un gobierno. Eso no es sencillo, no es fácil. Entonces son candidaturas muy improvisadas. Lo ideal sería que se formen, pero también de ellos nace. O sea, yo me imagino, no sé, tienes un vuelo Santa Cruz, La Paz de media hora, 40 minutos. Bueno, lee algo, una reflexión, lee algo para tener la mente más fresca y poder plasmar también tus mecanismos de cómo vas a comunicarle a la gente, ¿no? Entonces, también sí tenemos candidatos en general en América Latina, no es solo un problema boliviano, muy flojitos conceptualmente, ¿no? Muy poco formados, que no les interesa mucho su formación, que es, no, hago política, soy político, tengo algunas virtudes y si sale, sale. Y claro, eso es peligroso para una sociedad, ¿no? Porque claro, después si ganas, después hay que hacer un buen gobierno, ¿no? Y por eso hemos tenido alcaldes, gobernadores, incluso presidentes que tú dices, ¿qué ha pasado con este señor? Parecía que no era tan malo y mira esta tragedia de gestión. Y termina pasando por eso, básicamente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la información que nos has brindado, que definitivamente ha sido y es muy importante poder conocer un poco más a fondo cómo se maneja desde tu punto de vista como profesional. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un fraternal y cordial saludo, que tengan muy buen día. Un gusto, gracias. Un buen día, chao, chao. Vamos a corte, ¿no? Ya son las 9 de la mañana casi. Adelante, vamos.